Buenos días a todos, bienvenidos. Entonces, por favor, traten de hablar para saber si están escuchando y pueden retroalimentar. Todo bien, profe. Buenos días, profe. Ok, listo. Buenos días a todos. Em, bueno, buenos días. Aquí hay alguna pregunta de Carlos Felipe Ángel Quiroga. Tengo formatear la USB con lo de permanencia, o sea, persistencia. Supongo que es eso. Pero cuando arranco Linux nuevamente, nada se ha guardado, me falta hacer algo, estoy entendiendo mal de cómo funciona. Quiere decir que no está quemado con persistencia, porque la persistencia quiere decir que los archivos persisten. Entonces la primera pregunta que yo te hago es, ¿cómo lo quemaste? Pero, ¿qué quiere decir yo formateé con persistencia? ¿Usaste Rufus y le pusiste que fuera persistente o algo así? Ok, hay que ser más específico, ¿listo? Porque estoy adivinando. Eso no implica que quede con persistencia porque Rufus está diseñado a la persistencia de Ubuntu, pero aquí estamos hablando de Slackware y ese hay que quemarlo de otra manera para hacerlo con persistencia y por eso era que, digamos, en la universidad les hacíamos nosotros esa quemada para que ustedes se zafaran de eso. Entonces yo les recomendaría más bien utilizar la máquina virtual. Listo. Y bueno, Carol igual, si no está quemado con persistencia desde la sala, digamos que si ustedes buscan cómo hacerlo para Slackware Live, lo pueden hacer, pero necesitan estar en Linux y entonces se vuelve un problema eh, recursivo porque necesitan Linux para quemarlo bien, para tener la USB, para tener Linux. Entonces no se puede resolver, entonces preferiblemente utilicen mejor la máquina virtual y pues ya, se resuelve todo ese problema y obviamente la máquina virtual pues tiene persistencia. Listo. La idea de la clase de hoy es que veamos algunas cosas de la librería estándar de C++, algunas herramientas que uno pues no sabe a veces que existen y también los voy a poner a hacer a ustedes código ahí en ese salón de Fluids que tenemos listo. En este momento hay un archivo que se llama ejemplo1.cpp y así como está haciendo Valeria o algunas otras personas que están pidiendo edición, ustedes pueden pedir edición o yo les puedo dar edición para escribir dentro de este archivo de Fluids. Hay algunos anónimos, creo que hay uno, dos, tienen que entrar con su cuenta, eh, por favor. Se supone que tenía que haber para esta clase abierto la cuenta. Entonces, por favor, entren con su cuenta, que no haya anónimos, porque esta es la forma en que se llama lista. Entonces, si ustedes no aparecen acá, yo les pongo la falla. Entonces, por favor, sálganse y entren a Fluids con su cuenta de GitHub, que es como se les indicó que abrieran las cuentas. Entonces, por ahora, digamos, solo vamos a dejar una persona que pueda editar, o si nos aparecen muchísimos cursores, vamos a ir poco a poco. Después yo les voy dando permiso. Entonces, en un momentico, ahí Bautistas, en un ratico le doy el permiso de edición. Bien, voy a abrir la presentación. Voy a ir a la página web del curso. Voy a compartirles también mi pantalla. A ver, ¿dónde está eso? Acá. Listo, ya deben estar viendo mi pantalla, ustedes. Y para la persona a la que le permití editar, por favor, puede escribir algo ahí en Fluids para que todos vean que les está apareciendo a ellos también, por favor. Ojo que esto de Fluids les funciona también en Windows, ¿no? Entonces por ahora lo pueden hacer también ahí. Listo, muy bien. Hola. Perfecto.
También ahí en Fluids pues, les va a aparecer una terminal que está aquí arriba, en TTY, ese es dentro de mi computador. Ustedes pueden escribir ahí comandos, pero no los pueden ejecutar, obviamente. Pero los pueden escribir en caso que uno les pregunte cómo compilarían de tal manera y cosas así. Entonces tenemos estas dos, tanto el archivo ejemplo cpp como la consola para poder utilizar. Y bueno, aquí me fui a la página del curso. Voy a entrar aquí donde están las presentaciones. Y voy a abrir la presentación de la librería estándar, la 06, Standard Lib Math Functions. Listo. Aquí tenemos entonces, la idea es la siguiente, que ustedes vean que en la librería estándar de C++ existen un montón de funciones y utilidades que les pueden servir a ustedes en algún momento para problemas mucho más complejos que nos vamos a enfrentar más adelante. Entonces, arranquemos con esto. Esperen que creo que alguien escribió en el chat. También recuerden que pueden hablar, o sea, si yo me olvido del chat, entonces pueden hablar. Dice Carol, que está que se sale y se entra. El lío es que mi internet está colapsado, se va acá a nada y es como un problema así. Sí, lo estamos viendo, porque constantemente te está saliendo y entrando. Por ahora, digamos, lo más importante es que estés viendo la página de Fluids, porque ahí es donde van a aparecer como los códigos que vamos a hacer hoy y que todos podemos interactuar. ¿Listo? Incluso los podrías ver en tu red celular, por ejemplo. Y la otra cosa es pues tratar de mirar si no tienes ahí Dropbox o Google Drive sincronizando, cosas de ese estilo, o torrents descargando, para tratar de minimizar la sobrecarga en tu red de internet. Bien, entonces aquí está la presentación. En CPP Reference, y me voy a meter más bien allá directamente, entonces vengo aquí y escribo CPP Reference. Aquí en CPP Reference ustedes van a entrar y van a encontrar aquí toda la librería estándar de C++, y como pueden ver en la primera parte, hay varios estándar, ¿sí? Normalmente los tutoriales que uno encuentra en internet, si son viejos, son todos basados en C++ 98 y C++ 2003, que es muy, muy viejo. Nosotros estamos utilizando o intentando utilizar funciones y aproximaciones y el lenguaje, digamos, especificado en el estándar C++ 11 para adelante. Esto implica que estamos tratando de utilizar cosas que son más seguras en cuanto a punteros, en cuanto a herramientas para trabajar en el sistema operativo, etc. Y ustedes, digamos, en programación, ya cuando estén haciendo algo más avanzado, pues la idea es que estén utilizando también los estándares más modernos. Entonces, dependiendo del estándar, hay funciones o librerías que entran pues dependiendo de la fecha. Por ejemplo, aquí dice la librería conceptos. Esto lo que quiere decir es que esta solamente está activa desde C++ 20. O sea que ustedes cuando vayan a compilar, a ustedes les toca ir a su compilador y escribir, un momento, ¿dónde es que está eso? Escribir aquí en su compilador, les toca escribir algo como G++, perdón, tengo que ir a mi consola, tienen que escribir G++, ¿sí? Menos std igual a C++ 20. Esta es la manera en que ustedes pueden especificar el estándar a su compilador para saber pues cuál estándar utilizar. Entonces cada vez que veamos cosas como que tiene que ser el estándar C++ 11, lo mínimo es que tiene que ser así. Si es estándar C++ 17, pues tiene que poner el 17, que eso implica también el 11, ¿no? Hacia atrás. Entonces esto es bien importante, ustedes tienen que empezar a utilizar, digamos, este tipo de banderas del compilador cuando quieran cambiarse a diferentes estándares. Eso es como lo primero que tenemos que hacer. Bien, volvamos aquí a CPP Reference. Entonces, miren, lo que quiero que vean es que hay un montonón
pero un montón de librerías dispuestas para ustedes en el estándar. Esto es muy útil tener estas librerías en el estándar porque eso quiere decir que están en Windows, en Linux, en Mac, en todo lado. Yo, por ejemplo, ahorita estoy programando en el Mac. Entonces, no importa porque nuestros códigos en Linux o Windows o en Mac deberían ser iguales, correr igual y presentar los mismos errores y las mismas ventajas si se compilan de forma estándar. Eh, Aquí hay, por ejemplo, librerías para tipos numéricos, hay librerías, por ejemplo, para utilizar punteros smart, que le llaman punteros inteligentes, para hacer fechas y horas, que eso es una cosa bien compleja. Utilidades para utilizar pares y tuplas, que es algo que viene con C++11. Eh, para librería de cadenas, el string. Contenedores, que son como el array y el vector. Algunos de ustedes deben conocer el vector, pero también tenemos el array, que es para hacer algo mucho más seguro que los arreglos primitivos que normalmente uno utiliza. Los maps, que son como diccionarios, piénsenlo así. Es un arreglo en donde los índices no son enteros, sino que pueden ser palabras, por ejemplo, como un diccionario. Unordered maps, que son mapas que son mucho más rápidos. Permítanme un momentico, tengo que salir un momento, denme un minuto. Listo, ya volví. Entonces, volvamos a la página de esta. Tenemos los arreglos, bueno, tenemos un montón de cosas. Yo quiero centrarme hoy en esta parte de la librería numérica. También tienen expresiones regulares para programar en paralelo con threads. Bueno, hay un montón de cosas. Entonces le voy a dar clic acá a librerías numéricas. Y en esta parte tenemos varias cosas. Tenemos las funciones matemáticas comunes, lo voy a abrir en una pestaña que la vamos a ver con detenimiento. Funciones matemáticas especiales y constantes matemáticas también tenemos disponibles. También tenemos para números complejos, por ejemplo. Ese bar array realmente casi no lo utilizamos. Y algunos algoritmos numéricos, por ejemplo, como algún algoritmo para calcular el máximo común divisor, pero mire que de nuevo requiere C++17, el mínimo común múltiplo y algunas otras aplicaciones útiles como IOTA, que es para generar secuencias de números, acumular, que es para pues, sumar números o aplicarles una operación de acumulación, reduce, que es lo mismo que accumulate, pero es en desorden. Y bueno, hay diferentes cosas. También vamos a mirar hoy los generadores aleatorios para poder hacer ese tipo de simulaciones, digamos, tipo Monte Carlo. Y bueno, algunas otras cosas como el entorno de punto flotante que no lo vimos, pero es una manera en la que uno puede entrar a ver divisiones por cero y ese tipo de cosas. Y bueno, hay otras más, manipulaciones de bits, pero como pueden ver, pues esto tiene que ver con el estándar C++20. Eso es gigantesco, no lo podemos ver en una sola clase. Entonces vamos a ver solo ciertos ejemplitos. Entonces vamos a ir a las funciones matemáticas comunes. Las funciones matemáticas comunes son las que ustedes ya deben conocer, por ejemplo, el valor absoluto de números enteros. Y tienen que tener mucho cuidado si están hablando de números enteros o de números flotantes. ¿Sí? A veces se utiliza el FABS para indicar que estamos hablando de un número flotante para sacarle valor absoluto. También hay operaciones módulo con flotantes, que si ustedes lo piensan es como raro porque recuerden que la operación módulo es para sacar el sobrante. Entonces, por favor me responden, ojalá oralmente, ¿cuánto sería 5 módulo 3? ¿Pido? ¿Cuánto? Dos, ¿no? 2. ¿Dos? 5 módulo 3 da 2, sí, porque 3 cabe una vez y me sobra 2. Eso es lo que hace el operador módulo. Pero, por ejemplo, ¿cuánto es 5 módulo 3.1? ¿Tiene sentido?
¿Cuánto daría 5 módulo 3.1? Vamos a esperar a ver qué dice. Dos, 1.9. La. Eh, vamos a mirar, pero sí se puede definir con la función fmod. Bueno, remainder, no sé qué, el máximo, el mínimo, la exponencial pero de potencias de 2, exponencial menos 1. Ustedes ya deben saber que exponencial menos 1 no es simplemente coger la exponencial y restarle 1, porque por ejemplo cuando x es muy cercano a 0, pues la exponencial tiende a ser 1, y 1 menos 1 pues nos va a generar muchísimo error. Entonces esta función x menos 1 está orientada a darnos muy buenos valores incluso cuando x es pequeño, ¿sí? El logaritmo es base 10, el logaritmo es base 2 y el logaritmo de 1 más x, porque de nuevo recuerden que si x es muy pequeño, 1 más x es muy cercano a 1, y entonces esto básicamente pues vamos a tener un error de precisión de máquina y no nos va a dar bien el logaritmo, pues va a ser siempre 0. Las funciones de potencias, POU, raíz cuadrada, raíz cúbica y la hipotenusa. Ustedes, a ver chicos, necesito que participen y hagan las hipótesis porque la idea es que ustedes piensen, o sea, esto yo ya lo conozco, pero si ustedes no participan, pues da igual, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ¿ustedes por qué creen que esta hipotenusa, por qué se habrá inventado uno una función extra para arreglar algún problema? ¿Qué posible error creen que puede tener raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado? Puede haber overflow. Excelente. Puede haber overflow, porque yo puedo probablemente hacer x por x y si eso es muy grande, pues ya me generó overflow. O x al cuadrado más y al cuadrado puede generar overflow y después de eso sacarle raíz cuadrada, pues ya no tiene sentido. Entonces esta función que se inventaron IPOT trata de evitar que haya overflow en ese tipo de expresiones. Entonces, por ejemplo, lo que puede hacer esa función es mirar cuál de los dos es más grande. Entonces lo saca de la raíz y al sacarlo ya no le tiene que sacar raíz cuadrada y quedaría, digamos que x es el más grande, entonces uno podría escribir que esta raíz cuadrada de x al cuadrado más y al cuadrado es lo mismo que tener x por raíz cuadrada de 1 más y sobre x y todo eso al cuadrado. Y eso ya es un número mucho más chiquito y manejable, ¿sí? Entonces, ese tipo de cosas son importantes, bueno, tener en cuenta seno, coseno, tangente, arcoseno, arcocoseno, arcotangente, arcotangente 2 para sacar el cuadrante. Las funciones hiperbólicas también están todas, las funciones de error también están todas, la función gamma, pero pilas porque aquí les dice que tienen que compilar con C++11 para tener estas funciones. Para hacer redondeo, ceil, floor, truncar, etcétera, etcétera, etcétera. Profe, una Eh, pregunta, siempre que aparezca, digamos ahí C++11, es que mínimo debe estar esa versión, ¿sí? sí, O y que sea, tienes que, exacto, que tienes que compilar con la bandera "-std" igual a C++11 y por lo tanto tu compilador tiene que soportar esa bandera. y no hay problema si utilizo uno superior. No, no hay problema, porque estás incluyendo, se incluyen los anteriores, mejor dicho. Vale, gracias. Muchas gracias por la pregunta. Bueno, y aquí hay muchos más. Entonces, esas son, digamos, las que ustedes en principio deberían conocer, porque son de la librería estándar matemática, en algún momento las debieron haber usado. Y lo que me interesa es estas funciones especiales. Miren que C++ antes no tenía esto, pero en el estándar C++ 17 incluyeron un montón de funciones especiales que algunos de ustedes pues todavía les deben sonar mucho, incluso algunos las deben estar usando de pronto en algunos de sus trabajos, o debieron haber quedado de pronto traumatizados después de ver matemáticas especiales o algo así, que tuvieron que sacar relaciones de recurrencia y las fórmulas de Rodríguez y todo ese tipo de cosas con esas funciones especiales que aparecen en ciertos problemas, y aunque parezcan un rollo, realmente lo que hacen es simplificar la solución de varios problemas en diferentes coordenadas. Entonces tenemos las asociadas de Laguerre, de Legendre, tenemos pues las funciones beta, elípticas, las cilíndricas de Bessel, las cilíndricas de Neumann, eh, exponenciales integrales, las de Hermite, Legendre originales, Laguerre originales, función z de Riemann, esféricos, asociadas esféricas de Legendre, etcétera.
Entonces mire que tenemos un gran catálogo de funciones especiales y es que uno no debería ponerse a implementar esto, que con la fórmula de Rodríguez, las fórmulas de recurrencia, nada de eso, porque resulta que estas funciones, pues en esas fórmulas de recurrencia pueden aparecer factoriales que pueden hacer que los errores crezcan coherentemente muy rápido y se dañen todo. Entonces el primer ejercicio que vamos a hacer es hacer la grafiquita de alguna de estas funciones, ¿sí? Entonces, digamos, a ver, ¿cuál escogemos? Vamos a escoger la función beta. Le voy a dar clic aquí a la función beta. Aquí me dice que la función beta recibe dos valores, x y y. Funciona para doubles, funciona para floats y para long double. ¿Listo? Entonces, si ustedes quieren que solo funcione para float, pues le ponen la F, o para long double le ponen la L. En general siempre utilizamos beta y ya. La función beta está definida así como se muestra en esta zona. Aquí también creo que está el enlace a Wikipedia, ¿sí? Entonces dice que la función beta es la integral de 0 a 1 de t a la x menos 1 por 1 menos y menos t por y a la menos 1. O gamma de x, gamma de y sobre gamma de x más y. Entonces hagamos la gráfica de esto. Hagamos la gráfica de esto cuando fijemos, tenemos que fijar a x y a y en algún valor o podemos hacer una gráfica bidimensional. Miremos más bien en Wikipedia qué grafiquita tiene, como para que podamos comparar en algún caso sencillo. O más bien, pasémonos a una que sea unidimensional porque nos estamos complicando la vida con esta vaina bidimensional. Pasémonos a una más sencilla, como la de Legendre. Vamos a ver esta, cuántos parámetros tiene. El orden y el x, listo. Entonces podemos fijar el orden y podemos cambiar simplemente el x. Por ejemplo, la función de Legendre, ustedes pueden ver aquí, la forma polinomial de escribirla es 1 sobre 2 a la n por n factorial derivada n décima de x al cuadrado menos 1 a la n. O sea, hacer esta vaina así, digamos, imagínense que queremos graficar ese polinomio, esa función de Legendre para n igual 5 y para muchos x. Entonces ustedes por cada x les tocará empezar a calcular x al cuadrado menos 1 a la 5, derivar esos 5 veces y luego calcular 2 a la n factorial, dividirlo y al final de todo ese trabajo les da un valor. Entonces esta función hace todo este trabajo por ustedes. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es graficar, bueno, primero crear un programa que imprima la función de Legendre para n igual 2, digamos, y x entre 0 y 10, en pasos de 0.1. Vamos a hacer eso. Entonces, vamos a ir a Fluebits, a escribir ese código, y la persona que tenía acceso, que escribió Lola, por favor, entonces empieza a escribir ese código. ¿Cómo sería ese código en C++? Nosotros le vamos a ir ayudando, obviamente, y ustedes van haciendo sus propias máquinas también. Entonces, arranque, por favor, a escribir el código en Fluids, la persona que tiene permiso de edición. Creo que es que no me acuerdo quién era. Pero dale, hazlo por favor. Listo, espero que... Bueno, lo importante no es el video porque ustedes están viendo todo en Fluids y tienen también las presentaciones. Lo importante es que estén viendo bien lo de Fluids, que es una página web que en principio pues todos deben estarla utilizando. Entonces, por favor, vamos a poner entonces otra persona que pueda escribir. Edison Peralta. Entonces, en este momento Edison tiene permisos de escritura. Entonces, Edison, por favor, confirme el audio que me puede escuchar. Sí, profe, lo escucho. Listo, entonces por favor Edison empieza a hacer el código para hacer esa tarea. La idea es imprimir los valores de la función de... ¿Cuál fue la que escogimos? De Legendre. Orden 2 entre 0 y 10 en pasos
de 0.1. ¿Listo? Entonces arranca, a ver cómo sería, cómo se podría escribir ese código. Y pues la idea es que, digamos, ustedes vienen acá hay ejemplos de cómo utilizar ese tipo de funciones, ¿sí? Realmente no hay ningún problema. Entonces ahí está la inspiración para que escribas ese código. Entonces arranca a escribirlo por favor y en Fluids. Ya mismo, Edison, por favor. Y ustedes Sí, van profe, a pues de hacer. mi momento reviso los ejemplos porque la verdad no tengo idea cómo hacerlo. Entonces, tranquilo, o sea, vea el ejemplo y copie. Yo lo voy a hacer. Voy a copiar y pegar. Y tú empiezas a modificar a ver qué habría que hacer. Como tenemos que hacer un loop, ¿cierto? Tenemos que hacer un for. Pues ahí está. Voy a quitar estas cosas que no nos sirven. Y esta es la forma de utilizar. Esta es la forma de utilizar Legendre. ¿Ok? Entonces, piensa un momento. Demos 2 minuticos para pensar. Los otros vayan haciendo su código también y vamos a comparar. Vale, profe, perfecto. Vamos a darle permiso de edición también a otra persona para que ayude. Entonces vamos a darle permiso de edición a A.Y. Bautistas. ¿A.Y. Bautistas me escucha? Mm, Sí, señor profe. Ya. Listo, entonces por favor tú también nos ayudas con este código. Te voy a dar permiso para que puedas editar. Eh, y entonces entre ustedes dos lo van haciendo. ¿Ok? Entonces ya tienes permiso, entonces hay 2 personas que pueden editar el código. Ojo que si quieren no la tienen que declarar, porque esa ya está declarada dentro de la librería matemática. Ya la pueden simplemente usar, así como está ahí. Toca es que adapten ese código para hacer esa tarea que está en este caso. Voy a quitar mi sonido mientras tanto, pero ustedes pueden preguntar y lo vuelvo a activar. Creo que usted dijo que lo hiciéramos de 0 a 10 en pasos de 0.1, creo. Sí, señor. Tú puedes mirar ahí, yo puse el comentario en Fluids y ahí está el comentario para que lo vean. Una pregunta, ¿por qué es que toca escribir 2 veces ST, dos puntos, ST decía o ST no sé qué? Porque, aquí me imagino que es en esta zona. Primero, a ver, ¿qué significa? O sea, aquí la pregunta realmente es ¿qué significa ese ST dos puntos, dos puntos? Cuando ustedes ponen ST dos puntos, dos puntos, lo que están diciendo es que el espacio de nombres estándar, o sea, de la librería estándar, quieren traer ciertas funciones. ¿Cuál función quieren traer? Cout. ¿Cuál otra? Legendre. Están tratando de utilizar esas funciones declaradas dentro del espacio de nombres estándar. Eso es lo que quiere decir. ¿Ok? Si ustedes no pusieran esto, si lo pusieran así, lo que están diciendo es que quieren utilizar una función Legendre que está aquí declarada como por ustedes o al menos en el alcance local, que no es cierto. Entonces eso es lo que significa utilizar std dos puntos, dos puntos. Ser explícitos de dónde queremos sacar esas funciones.
Bueno, listo. Vamos a ver entonces lo que escribieron. Dice, vamos a quitar este comentario que venía antes. For double x equal to 0, démosle espacio a esto para que sea más legible. Mientras x sea menor o igual que 10, x igual a x más 0.01. Entonces lo que tiene aquí Legendre, 2x, entonces esto nos sobra, porque lo están llamando dos veces. Cout, 2,x, listo. Y esto supongo que es lo que estaba de antes viejo. Entonces digamos que el núcleo está bien, pero vamos a hacer un par de arreglos como para que quede mucho mejor este código. Sería primero como definir const double xmin igual a 0.0, xmax igual a 10.0, dx igual a 0.1. Digamos que con esto estamos simplemente tratando de parametrizar nuestro código. Entonces le ponemos aquí x igual a xmin, xmax, y aquí dx. ¿Sí? Ahora, comparar igualdades con los números flotantes no es una muy buena idea, pero por ahora lo vamos a dejar así. También deberíamos definir aquí otra constante, const int order o n igual 2. O sea, lo que hicieron no está mal, simplemente estoy tratando de generalizar y organizar un poquito el código. Acá. Y deberíamos imprimir x y su valor de Legendre de ese valor x, ¿no? Entonces aquí deberíamos imprimir x. Ponemos un tab. Y luego el valor. Y aquí no olvidemos return 0, porque tenemos que decirle al sistema operativo que no hubo errores. Es el mismo código y nos faltaría simplemente como de pronto configurar así out, ¿no? Punto precision 15 porque estamos en doubles. std cout punto set flag std ios scientific. Listo. Entonces con esto tendríamos nuestro código ya imprimiendo bonito, utilizando Legendre, no sé qué. Y ahora viene la pregunta importante. ¿Cómo se compilaría esto? ¿Cuál sería el comando que deberíamos utilizar para compilar esta vaina? Entonces, ¿qué creen? G++, a ver, hagámoslo así, G++, ejemplo, 1.cpp, le doy Enter. ¿Ustedes por qué creen que sale ese error? Recuerden que en Fluids ustedes también pueden ver la pantalla, la consola también les aparece ahí, allá arriba donde dice FTTY. Entonces pregunta, por favor alguien responda, ¿por qué creen que sale ese error? Entonces aquí hay alguien en el chat diciendo, Renzo, pensé que era problema de mi compilador. No. Entonces, ¿por qué crees, Renzo, que nuestros dos compiladores están botando ese error? O alguien. Aquí nos quedamos esperando hasta que digan la versión. ¿Cuál versión del compilador? Porque debe ser con C++17. Exactamente, Sara Alejandra. Tenemos que, recordemos cuando vimos esta función por allá en CPP Reference, decía que esto está desde C++17. Entonces tenemos que venir acá y decirle menos std igual a C++17. Eso es muy importante. Y todavía no me sale. Entonces de pronto es que este G++ que yo estoy utilizando en Linux no es el que yo quiero. Ustedes no tienen que escribir este -9. Este -9 es el compilador que ustedes tienen en Linux sin necesidad de ponerle eso, ¿listo? Es que en Mac hay otro compilador. Entonces yo lo corro así y miren que ya compiló. Y si yo hago ls, allá apareció un binario y si lo ejecuto, ahí bota nuestros datos, ¿sí? Profe, yo no pude compilar incluso poniéndole la bandera de -std C++17. ¿Qué? O sea, que pusiste la bandera, pero ¿qué fue la primera parte de la pregunta? Que yo tampoco pude incluso poniéndole la bandera. En ese Compilar. caso, yo voy a hacer una apuesta. Tú no tienes Slackware Live, ¿cierto?
Yo tengo es el otro, el Ubuntu. Ubuntu, exacto. Sí. Entonces mi apuesta es que tu Ubuntu tiene, y eso es una de las razones por la que me preguntaban antes que cuál era la ventaja de utilizar el Slackware, era que todos tuvieran lo mismo, porque si Ubuntu probablemente la versión que tú tienes es muy vieja. Escribe esto, g++ menos menos version, y dime qué te sale. Sin el menos 9, ¿listo? ¿Qué te sale al escribir g++ espacio menos menos version? Listo, me sale Ubuntu 4.8, Ubuntu 4.84. 4.8. O sea, tienes un Sí, compilador que es versión 4.8. Es muy, muy viejo, ¿sí? ok. Y por esa razón es que no te soporta el estándar C++ 17. De pronto el C++ 11 sí, pero el 17 no. ¿Cuál es la solución? La más sencilla, utilice la máquina virtual con Slackware. Ok, listo. O la otra, la segunda es actualiza el compilador a una versión más reciente en Ubuntu. Probablemente no sea tan difícil. How to update G++ sin Ubuntu. Sí, de pronto haya que añadir un PPA o alguna cosa. Vamos a ponerle esto que saque en el último año. How to install GCC 9 en Ubuntu 18. Vamos a ver. Aquí mira, en esta página web dice que si tú haces estas instrucciones puedes instalar un montonón de versiones de G++ y GCC, ¿sí ves? Y Sí, profe. después puedes cambiar, después puedes decirle después que utilice el 9, por ejemplo, utilizando alguna de estas alternativas. Entonces te va a copiar esto en el chat y de esta manera, sin cambiar el Ubuntu, podrías actualizar el compilador. Gracias, profe. Con gusto. Entonces sí, volviendo al tema, lo que decía Sara Alejandra es verdad, esa es la solución, ese era nuestro problema, que estábamos compilando sin la bandera apropiada, y una vez compilamos con la bandera apropiada, nuestro código compila sin ningún problema, y cuando lo ejecutamos, pues ahí corre. Ahora yo voy a hacer en mi computador algo rápidamente, que es redireccionar esto a un archivo de texto, datos.txt, ¿listo? Tan, ahí está datos.txt, a ustedes les está apareciendo también el datos.txt allá, porque esto también está sincronizándose con otra cosa. Y voy a abrir con Helloplot y vamos a mirar cómo se ve. Entonces, plot, datos.txt, tenemos que abrir el servidor X. Y ahí está. Bueno, eso es. Entonces tratemos de mirar acá, ¿dónde era que estaba esto? Aquí, Legendre, a ver si está Legendre Polynomials. Y aquí están, por ejemplo, polinomios de Legendre de orden 0, a ver, preciso le pegamos al que es como una parábola. Entonces si quieren hagamos el rojo que es el de orden 5 y lo pintamos de -1 a 1 para que nos salga esta misma grafiquita de Wikipedia. Entonces lo que quiero hacer es el de orden 5, que es la roja, de -1 a 1. Entonces me tiene que dar esa función roja que ustedes ven acá. Vamos a hacerla rápidamente, vamos a volver a Fluids. Vamos a volver aquí a Fluids y vamos a darle permiso, a ver, vamos a traer ese ejemplo 1.cpp. Y entonces, Edison, ahora sí. Bueno, no, Edison ya trabajó en esto. ¿Quién es? ¿Me escucha CF Ángel Q? Ahora se hacen los sordos, ¿no? Soy yo. Bueno, listo. Sordo, pero no es mudo, no es ni sordo ni mudo. Carlos Felipe Ángel. Entonces, Carlos Felipe Ángel, por favor, pues pide permiso de edición. Creo que aquí te lo puedo dar directamente.
Perdón. Permiso de edición. A ver acá. CF Ángel Q. Editar. Listo. Entonces, por favor, tú adapta eso que acabamos de decir. Queremos hacer la gráfica del polinomio de orden 5 entre -1 y 1 con el mismo número de pasos. Entonces, haz por favor la adición en este código para resolver ese problema. Profe, yo quedé con una duda de lo que compiló antes y fue que usted lo puso X entre 0 y 10, pero a mí no me corre y estaba leyendo y es que se supone que converge solo para cuando el valor absoluto de X es menor a 1, entonces no entiendo por qué le compiló a usted todos los datos. Es curioso porque yo no, ya no me acuerdo qué fue lo que tenía. Si lo tenía entre 0 y 10. Miremos los datos. Sí, mira. Lo hicimos hasta 10 y sigue dando datos. Vamos a mirar aquí en Legendre. Yo creo que no es normalizada por fuera de ese intervalo, pero probablemente sí está definida, porque si tú te das cuenta, habrá que mirar a ver. If this approach the polynomial are defined to be as an orthogonal system with respect to the weight function over the interval, entonces qué. Pero digamos que esta definición yo no creo que lo esté acotando a que tiene que estar solamente en eso. Miremos a ver acá. Web. Aquí está. Polinomio de orden 2. Polinomio de orden 2 sería 3x al cuadrado menos 1, pero mira que el polinomio de orden 2 sí está definido para x más grandes que 1. Lo que pasa es que si uno se sale de ese rango entre -1 y 1, estos polinomios ya no se comportan como una base ortogonal y ortonormal probablemente dentro de ese intervalo. Sí, si yo los pongo de -10 a 10, ya no son ortonormales dentro de ese intervalo. Pero si los pongo entre -1 y 1, sí son una base ortonormal. O sea, puedo expandir otras funciones en términos de esta base. Ah, vale, gracias, profe. Con gusto. ¿Alguien más iba a decir algo? Es lo que creo, ¿listo? No estoy completamente seguro, pero es lo que me parece razonable. ¿Alguien más iba a Profe, decir? ¿Sí? sí, a mí también me salió un error en mi compilador de Ubuntu y solamente, o sea, me imprimió los datos desde 0 a 1, igual, y después me salió un error, que no sé si puedo ¿Qué compartir. versión de compilador tienes? ¿Cómo es que era? Ahorita yo hice lo de G++ menos version y me salió Ajá. Ubuntu 7.5.0. Pero digamos, si me Pues, compiló, o sea, si me ¿mm? compiló, es al momento de ejecutar el programa, ¿Y qué que error te salió? ¿Lo puedes copiar en el chat? sí. Entonces me da los datos desde 0 a 1, así me los imprime, y después cuando llega a 1, me da este error. Valeria dice, profe, a mí no me deja Perdón, ese compilar no. tampoco. Perdón. Eh, Este. ¿qué error te sale? Espérate a ver. Domain error, listo. Core dump. Es probable que en unas versiones anteriores de esos compiladores se haya implementado con que solo eran definidas en ese intervalo. Vamos a mirar, vamos a meternos de una vez en nuestra fuente importante que es acá y miremos qué es lo que dice, qué es lo que dice acá nuestra declaración de la función, ¿listo? Lo que diga aquí el estándar es lo que nosotros vamos a tener en cuenta. Of the green n an argument x, etc. Miren, error handling. Errors may be reported specified by matter error handling. The argument is null. Acá dice, la función no se requiere que esté definida para x mayor que 1. O sea que yo creo que esto es una de las cosas en las que los compiladores pueden pelear entre ellos dependiendo de la versión.
Pero aquí lo que está diciendo es que no está requerida para ser definida para x mayor que 1, pero no prohíbe que esté definida para x mayor que 1. Entonces probablemente la versión del compilador, por ejemplo el 9, permite que se defina mucho más arriba, para mayores que 1, mientras que las versiones anteriores la definían solamente en esos dos intervalos. Entonces, por esa razón, digamos, es bueno y es malo que estén utilizando Ubuntu. Es malo, pues, porque no tenemos todos el mismo compilador, entonces a todos no nos sale lo mismo. Pero es bueno porque podemos ver cómo, dependiendo del compilador, aparecen ciertos errores que después ya no aparecen. ¿Listo? Entonces, pues, es normal que esto pase. Y yo creo que es culpa del compilador. Cuando el otro estudiante instale G++9, en su computador, quiero que verifique este código otra vez, pero con G++9, no con G++7. Eso sería lo más útil. ¿Listo? Bueno, sí, en Fluids ahora está apareciendo entre -1 y 1 porque ahora lo que queremos hacer es el de orden 5, o sea, queremos sacar la grafiquita que sale allí en Wikipedia. Entonces, ¿quién era el que estaba escribiendo? Ah, cambiaste el de X. No, yo quiero el mismo de X porque con esto el número de pasos va cambiando manteniéndome la misma resolución. Pero eso también está bien lo que has escrito. Const int n, listo. Vamos a mirar entonces, vamos a mirar si se me actualizó. No lo tengo aquí abierto. Voy a compilar. Profe, ¿qué es lo que, o sea, por qué se pone const int y const double en vez de solo double o int? Porque son cosas que yo no quiero cambiar más adelante en mi código. Yo no quiero venir a decir por acá. Yo no quiero venir, por ejemplo, en esta línea a escribir de x igual a 0.5, cambiarla. No. Es una forma en la que yo estoy quitando el privilegio de modificación simplemente porque yo sé que son constantes, que van a ser constantes en todo mi programa. Entonces, Ok, para estar seguro y ser explícito en eso, es una buena costumbre, pues decir que si esto es una constante, pues póngale const. vale, vale, pero igual funcionaría si no le pone const. Sí, claro, claro. Esto es una programación a la defensiva, más bien. Vale, gracias. De nada. Entonces vamos a compilar otra vez. G++ menos st igual a C++ 17. ¿Esto cómo era que se llamaba? ¿Ejemplo 1? Sí. Ay, de nuevo. A mí me toca ponerle aquí el -9 para que utilice el compilador de GNU. Ya compiló. Y lo voy a ejecutar. Tan. Ahí me dio. Vamos a hacer un poco el truco que va a aumentar la resolución más bien. Voy a volver a compilar. Voy a volver a correr, listo. Y lo voy a guardar en datos.txt. Listo. Y voy a abrir GNuPlot otra vez. Y voy a volverlo a pintar. Y ahí está. Pintémoslo con líneas. Líneas y puntos. Y si ustedes se dan cuenta, esa es la misma grafiquita que nos estaba saliendo acá. Para la curva roja. Empieza en -1, termina en 1, tiene dos oscilaciones, ahí está igualita. ¿Ok? Este máximo, por ejemplo, está cerca a 0.4, cerca a 0.4, sí, bueno, es la misma. Entonces, para que ustedes vean que pues se tienen estas funciones disponibles. Entonces ahí les queda ese código. Voy a cerrar entonces esto de las common function. Voy a cerrar este de Legendre. Hay algunas constantes matemáticas definidas también. Por ejemplo, si ustedes van a utilizar en su código la constante pi, la costumbre normalmente, en C++, era escribir, por ejemplo, acá. ¿Alguien tiene seleccionado todo el código? ¿Puede, por favor, dejar de seleccionarlo? Si ustedes van a utilizar la constante pi, lo normal era escribir mpi. Esa constante mpi era el número pi y aparecía cuando uno utiliza la función, pues cuando hace include semar.
Entonces aparecía MPi. Eso está bien, no está mal, pero acá les están diciendo que pueden utilizarlo. ¿Dónde es que está? Pueden utilizarlo llamando estas constantes y tienen un montón, miren, pi, 1 sobre pi. O sea, la idea de esto no es que ustedes no sepan hacer 1 sobre pi. La idea de esto es que esta constante int pi v tiene todos los posibles decimales que ustedes pueden guardar en un double, ¿sí? Tiene mucha más precisión. Logaritmo de 2, logaritmo de 10, la razón áurea, todo este tipo de cosas, bueno, y así lo pueden utilizar. Esto no tiene ningún problema, digamos, arbitrario, pero pilas porque tendrán que compilar con C++20. Números complejos, también aparecen formas de utilizar números complejos y los números complejos tienen sobrecargados un montón de operadores. Con los números complejos ustedes, por ejemplo, pueden, pues obviamente tienen el número, el igual, para hacer iguales dos números complejos, asignarle un valor al otro, sacar la parte real, imaginaria, sumar igual, restar igual. O sea, aquí lo que se está haciendo es enseñarle a C++ cómo sumar y restar y dividir y todo eso en números complejos. El operador suma, el operador resta, todos los operadores están aquí sobrecargados. Igualdad, comparación, impresión, parte real, imaginaria, el valor absoluto, el argumento, la norma, o sea, esta es la fase. El conjugado, la proyección, bueno, representación polar, etcétera, etcétera, etcétera. Y las funciones exponenciales y demás, pues también tienen que ser sobrecargadas para entender cómo hacerle la exponencial a un complejo. Entonces aquí están las funciones matemáticas típicas para hacer eso. Y aquí está el ejemplito. Ustedes para utilizar los números complejos tienen que incluir complejo, complex, este encabezado. Y para declarar un número complejo, por ejemplo, lo hacen así. Se le dicen, voy a declarar del estándar, voy a utilizar un número complejo que internamente va a guardarlo en doubles, porque puede ser también guardado en enteros. Internamente va a ser guardado en doubles, lo va a llamar Z1 y va a ser I por I. Y para que puedan escribir I, pues ustedes simplemente le ponen un 1 y una I y él ya entiende que esta es la unidad imaginaria, o sea que este número es un -1. ¿Sí? Entonces I por I les va a imprimir -1,0. Pueden declarar otro que sería I por I al cuadrado, que es lo mismo, -1. Otro que sería el arcoseno de -1, bueno, eso es pi. ¿Cuánto les daría esto qué es? Esto es e a la i pi, ¿cierto? Por la fórmula de Euler. E a la i pi, seno, ¿cómo es eso? Coseno por seno, eso les daría -1, ¿cierto? Número real -1, que es esto mismo, bueno, etcétera. Entonces, básicamente simplemente incluyen complex y pueden después empezar a utilizar números complejos. Voy a cerrarlo porque quiero llegar a esto de los números pseudoaleatorios. Voy a volverme a la presentación. Yo no sé si les estoy compartiendo pantalla todavía. Sí. Vamos a ir más adelante. Entonces, la librería matemática, esto ya lo vimos. Y quiero es que vayamos aquí a los números aleatorios. Entonces, anteriormente, con los números aleatorios, uno lo que hacía era llamar dos funciones. La función srand para crear la semilla del generador aleatorio y después pedir números aleatorios. Ustedes incluso si van a la consola, ustedes llegan y escriben, espérame, salgo de acá, mand srand, no le salió, a mí no me salió. Bueno, ustedes miran en Linux, porque yo no estoy en Linux, les sale el manual. La idea es que normalmente ustedes tienen dos cosas. Ustedes necesitan una semilla para un generador aleatorio y necesitan también pues algo que les genere los números aleatorios. ¿Para qué se necesita una semilla? Esto es muy importante, casi nadie lo usa y es súper importante. La idea es que si ustedes no utilizan semilla, cada vez que corran un código con números aleatorios, eso les va a generar números diferentes. Y eso puede pensar uno que está bien, pero no necesariamente. Lo que se prefiere más bien es tener la misma secuencia aleatoria cada vez que corra yo el programa. Y si quiero generar una nueva secuencia, yo cambio lo que se llama la semilla. La semilla es lo que inicializa el generador aleatorio y por lo tanto me permite generar diferentes secuencias. ¿Yo por qué quisiera generar la misma secuencia aleatoria siempre? Por reproducibilidad, porque a veces puede ser que con ciertos números mi programa falle y con otros números no, y si yo cada vez que lo corro me da una secuencia diferente, pues yo no voy a poder nunca reproducir ese error y corregirlo.
Entonces, recuerden, primera cosa importante en los números aleatorios es utilizar semilla. Siempre hay que utilizar una semilla. Entonces, bueno, esa era la manera antigua de hacer eso, utilizando la función rand. Y la manera moderna es la que tenemos aquí al frente. Y lo que quiero es que vamos a implementar este código que tenemos en la página web o que tenemos acá. Vamos a implementar este código para empezar a generar números aleatorios. En C++ moderno lo que se hace es generar un device aleatorio, el random device. Es que eso no es ni siquiera necesario. O pedirle a G++ que me dé un generador. Hay muchos generadores aleatorios congruentes, lineales congruentes, Mersenne Twister y un montón de nombres raros. El que vamos a utilizar, el que tiene muy buena calidad, se llama Mersenne Twister, precisamente este MT19937 es el Mersenne Twister. Y una vez uno tiene el generador, uno le puede decir a ese generador, deme números aleatorios distribuidos con cierta distribución. Entonces puede ser uniforme entre 1 y 2, uniforme entre 0 y 1, gaussiano con cierto valor promedio y cierta desviación estándar, etcétera, etcétera. Si vamos aquí al encabezado, a ver la documentación, ¿dónde es que está eso? Acá. Vamos a ver la documentación. Entonces dice, bueno, la generación de números pseudoaleatorios porque finalmente dependen de la semilla. Hay varios motores, generadores, el Linear Congruential, el Mersenne Twister, que es el que vamos a usar nosotros. Otro montón de cosas que no nos interesan en este momento. Este es el Mersenne Twister que vamos a utilizar nosotros. Este es el normal, el que se formuló de 32 bits por Matsumoto y Nishimura en el 98. Y esta es la adaptación a 64 bits por Matsumoto y Nishimura. Digamos que los generadores aleatorios, eso es toda una ciencia, proponerlos. Deben cumplir ciertos test. Y hay un problema porque finalmente ustedes tienen un número finito de números en su computador y eso quiere decir que en algún momento cualquier generador aleatorio va a empezar a repetir números. Eso se llama el periodo del generador aleatorio. Lo que uno busca es un generador aleatorio que tenga el periodo lo más largo posible y que cumpla los test, digamos, de aleatoriedad que existen. Estos Mersenne Twister tienen unos periodos gigantescos y entonces, digamos, son de los más recomendados para ser usados. Y por eso son los que vamos a utilizar nosotros, pero pues hay muchos más, el RunLux, el NUT. Cuando uno se mete en esta área, pues tiene que empezar a saber muy bien por qué escoge uno sobre el otro. ¿Ok? Y las distribuciones, ya teniendo uno un generador, una función que me bote números de forma aleatoria, yo ya le puedo pedir que me los distribuya de cierta manera. Entonces hay distribuciones uniformes de enteros o de números reales, que serían doubles, por ejemplo. O sea, una cosa es tener números aleatorios entre 0 y 10, pero si son enteros, pues solamente tengo los dígitos, 0, 1 hasta 9. Y si son números reales, pues ahí sí ya tengo decimales o flotantes metidos dentro de mi distribución. También si yo quiero, por ejemplo, con Bernoulli, si yo quiero, por ejemplo, con la distribución geométrica, las de Poisson, las normales, log normal, Cauchy, Fisher, Student, todas esas, y algunas distribuciones de muestreo. Bien, aquí están las que se utilizaban anteriormente, las de la librería de C, RAM, de CRAM, pero ya no las vamos a tocar. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un código sencillito. Yo voy a hacer un código sencillito en Fluids para que ustedes vean cómo se utilizaría este generador aleatorio. Va a crear un nuevo archivo, se llama random.cpp. Y entonces lo primero que hacemos es, bueno, el típico include y stream. Ustedes pueden ir viendo la página de Fluids y escuchar más bien mi voz en vez de ver el screencast. Y también, como vamos a utilizar números aleatorios, tenemos que incluir a random. In main void y return 0. Bueno, allá está, no estamos haciendo nada raro. Vamos a definir inmediatamente lo que es la semilla. Entonces voy a definir la semilla const. Bueno, ahorita hacemos lo de la semilla, más bien para que ustedes vean la diferencia. Vamos a declarar mt
¿cómo es que se llama? 19937. Este va a ser nuestro generador aleatorio, lo vamos a llamar generador, y lo vamos a inicializar con el número 0, esa es la semilla. Entonces con esto estamos declarando el generador. Recuerden, hay run-looks, hay linear congruente, hay nut, no sé qué. Aquí estamos declarando el generador. No sé si alguno de ustedes sabe, pero ese nut que apareció ahí. A ver, ¿dónde era que estaba eso? Acá. Este man es el que se inventó TeX, ¿no? El papá de LaTeX. El tipo es un duro en ciencias de la computación. Bueno, volvamos aquí a Fluids. Declarando el generador. Y ahora que ya tengo declarado el generador, quiero decirle que cómo se distribuye. Entonces vamos a pedirle la distribución que queremos. Entonces esta es Uniform Real Distribution. Entonces vamos a escribir std Uniform Real Distribution. Esto hay que ponerlo ahí, pero se puede dejar vacío. Es un parámetro de template. Espera que yo lo quiero ver qué significa antes de seguir. Uniform Real Distribution. Ahí le podemos poner que sea un double, para ser explícitos. Es que no me gusta que queden las cosas así como ocultas. Entonces le vamos a pedir que nos retorne doubles. También se le puede poner float, ¿sí? Uniform Real Distribution, y de acuerdo a esto lo vamos a llamar this. Y tenemos que decirle entre cuánto y cuánto. Entonces vamos a pedirle números entre 0 y 1. Números aleatorios uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Con esto acabamos de inicializar nuestro generador aleatorio en nuestro sistema, y ahora podríamos hacer lo siguiente: imprimir. Podríamos imprimir ¿qué nos bota? Pues esto. Miren que lo que estamos haciendo es decir, vamos a llamar a esa distribución uniforme en ese generador aleatorio, y esto nos debe botar un número. Y vamos a poner aquí un /n. Y voy a compilar y a correr este código a ver qué nos da. Entonces miren, g++ random g++ menos 9 en mi caso, me toca así. Random.cpp. Ya lo creó. Y ahora lo voy a ejecutar. Y para que estemos más tranquilos, chicos, antes de seguir con esto, recuerden que es mejor ponerle -std igual a c++11 por lo menos, ¿sí? Aquí no me va a cambiar porque el compilador de versión 9 por defecto soporta estándar c++11. Y ahora lo voy a ejecutar y miren lo que va a salir. 0.59. Si lo vuelvo a ejecutar, me da 0.59. Si lo vuelvo a ejecutar, me da 0.59. Si yo le cambio la semilla, lo vuelvo a compilar y lo vuelvo a correr, ahora me da otra cosa. Entonces, como ustedes pueden ver, dependiendo de esta semilla, yo puedo pedirle o puedo decirle a él que me genere diferentes secuencias de números aleatorios. Y la otra es, el otro ejemplo que quiero que vean, es que si lo llamo 4 veces, pues esto me va a generar 4 números aleatorios diferentes. Cada vez que uno lo llama, él cambia el estado internamente y genera un nuevo número aleatorio. Entonces vamos a ver, vamos a compilar y vamos a correr, y miren que me generó 4 números diferentes que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1. Si ustedes ven esos números y yo les digo que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1, ¿ustedes me creen? O sea, cuando uno dice que están uniformemente distribuidos entre 0 y 1, uno quiere decir que la probabilidad de que parezcan números pequeños es la misma probabilidad de que parezcan grandes. Si ustedes ven esos números, ¿ustedes dirían que esos números están distribuidos uniformemente entre 0 y 1? ¿Qué creen? Escriban en el chat o respondan. Nos quedamos esperando hasta que responda alguien. Entonces dice, todos son mayores que 0,5.
Entonces uno diría que como que no son uniformemente distribuidos entre 0 y 1, pero pilas porque aquí lo que pasa es que la muestra es muy pequeña, simplemente es eso. La muestra es muy muy pequeña y para que ustedes verifiquen que algo aleatorio es realmente aleatorio, ustedes necesitan utilizar test aleatorios, test estadísticos que existen sobre esto y tienen que generar muchas más muestras. Entonces ahora lo que vamos a hacer es que alguien va a editar este código para que esto nos imprima 1000 números aleatorios a la pantalla. Y ese alguien, mientras se escribe yo le respondo las preguntas a los demás, ese alguien es, pues vamos a ver esto al azar, y LP Alfonso A. Entonces, te voy a dar permiso. ¿Me escuchas? LP Alfonso A. Ya escribió que sí, profe. Le digo ahora, listo, ya escribiste que sí. Entonces te voy a dar permiso, por favor, para que edites este código. Y entonces lo que necesito, por favor, es que este código imprima 1000 números aleatorios entre 0 y 1. Entonces, por favor, no vayas a copiar eso 1000 veces, ¿no? Yo ya sé que tú ya sabes qué hacer, entonces, bueno, dale, que imprima 1000 veces entre 0 y 1, pero definir el límite también como una constante. Entonces ahora aquí dice, a ver, ¿qué es un parámetro? A mí me sale fluid xmin, listo. Entonces nos quedamos acá. Valeria decía, profe, yo tengo un Mac y no me compila. Hice lo mismo que tú. Valeria, ¿tú tienes instalado GCC? O sea, si tú escribes G más más menos 9, ¿no te sale un error o sí te sale un error? Sí me sale un error, claro. Es que tú probablemente no tienes instalado G++ o GCC en la versión 9. Para eso tienes que utilizar, yo lo que utilizo más bien, no es que tengas que utilizarlo, lo que yo utilizo es Homebrew, se llama. Homebrew es una herramienta para instalar código en Mac y la instrucción es muy sencilla porque uno le dice simplemente después de haberlo instalado, le dice brew install gcc y eso ya le instala a uno todo eso en la última versión y súper fácil. Entonces para que tú instales Homebrew, pues escribes Homebrew install Mac. Le das clic a esto que sale acá y dice que para instalar Homebrew simplemente tienes que hacer esto, copiar y pegar esta línea que está aquí. Entonces lo haces y después de eso pues tienes una herramienta súper útil para instalar un montón de utilidades. Brew install wget, instala wget. Brew install no sé qué, o sea, con eso ya queda listo. Entonces inténtalo y lo instalas. ¿Está bien? ¿Entendido? De nada. Sigamos. Entonces ya salió la de Valeria. ¿Qué es un parámetro de template? Un parámetro de template es el siguiente. Cuando uno a veces, digamos, va a calcular el máximo entre dos números, pues uno simplemente, si este es mayor que este, lo retornamos y si no, retornamos el otro. Pero ese algoritmo como tal funciona para enteros, para flotantes, para doubles, funciona para todos. Entonces, para no repetir códigos, C++ tiene también algo que se llama las templates, que las templates son funciones que se especializan para diferentes tipos de datos. Entonces, yo puedo generar una función calcular máximo, y esa función calcular máximo pues opera de la misma manera independiente si me dan enteros, flotantes o doubles. Entonces yo la vuelvo una template y después yo le especifico esa función si la quiero utilizar con doubles o la quiero utilizar con ints o con floats. Entonces una función template tiene el tipo de datos parametrizado y en el caso que estamos haciendo acá, pues este Uniform Real Distribution, yo le estoy diciendo que se especialice a retornarme doubles, que no retorne floats o enteros, sino doubles, ¿listo? Entonces eso es lo que quiere decir un parámetro de template en este caso, le estamos especificando el tipo de datos específico que queremos que salga. Eso era para responder a Carlos Felipe Ángel. Sara Alejandra Mejía, no me compila, debo usar C++ 20 y entender con C++ 17. Pero esto, mamá, pone esto. Y entonces, Sara, ¿qué pasó? ¿Ya se resolvió solo? También intenté con C++ 11, C++ 11. Sara, ¿qué error te sale cuando le pones C++ 11? Cópialo en el chat. O dilo, por favor. Ah, ya vi cuál fue mi error, lo siento, no, sigue igual. No, no, profe, lo siento, es que me sale un montón de errores de como si no leyera la función, pero ya le tengo todo
lo ¿Puedes de compartir tu RAM. pantalla, por favor? No sé cómo. Pero si estás, a ver, yo voy a parar mi pantalla y tú te vas, a ver, toca la pantalla del chat, donde está más o menos como el logo mío, y te sale como un menú abajo. Y en ese menú abajo a la derecha dice Present Now o Presenta ahora o algo así. ¿Sí te salió o no te salió? Sí, estoy viendo. Sí, sí, Eso. sí Y me ahí deja. dice que si compartes toda la pantalla o solo el navegador o las contraseñas, bueno, entonces comparte lo que quieras. Pero no veo que lo esté mostrando. Tienes que darle permiso para compartir. Yo te recomiendo que compartas absolutamente todo y le aceptes el permiso. Pero no me está pidiendo permiso. Ah, no me está pidiendo ningún permiso. Bueno, es raro. Entonces, en el chat puedes copiar, o sea, la idea es que vayas y mires al principio, pero yo creo que tienes un error es en el código. Pues el código es este. Dime. Voy a enviar el código Sí, puedes copiar el código ahí, que en el chat. Digamos, entonces era la de Sara. Listo. Ángela trató de ayudarte. Con pocos datos es difícil decir exactamente, Inti. O sea, uno puede con pocos datos volverse economista y atravesarle a eso cualquier línea. Que no quiere decir que ellos estén mal, quiere decir que ellos tienen pocos datos, que es difícil. por la constante. Lady Paola Alfonso dice que sí. Eso fue cuando él estaba preguntando que si me escuchaba. Listo, creo que ya terminaron. Entonces dice include video stream std en cero generador semilla std uniform real distribution double d 01 pues yo lo veo igual. Es que distribution está mal escrito. Sí señor, dice distribution. Ok. Sí, perfecto, muy bien, ojos de halcón. No, sigues. No. Sí. Espera, corrígelo, guárdalo y así lo compilas. Ya. Listo, ya. Gracias. Perfecto, perfecto. Esa es la idea, que nos ayudemos, o sea, minimizar un poco la vaina de que no estemos en el salón y ayudarnos. Listo. Eh, Volvamos entonces, ahora ya no sé ni dónde estoy. Entire screen. Entonces, Lady Paola ya debe haber terminado hace rato. Entonces, const int n igual a 1000, le puse esto acá. Normalmente las constantes pues es preferible ponerlas como al inicio, como para que quede claro que lo de abajo va a quedar parametrizado. Y entonces aquí lo que estamos haciendo es llamarlo 1000 veces, listo, muy bien. Voy a venir acá a compilar. Ustedes pueden ver, de nuevo les repito que aquí la consola les aparece a ustedes si presionan FTTY arriba. Pero aquí está también compartida, lo ejecuto y ahora tengo esos 1000 datos. ¿Cómo harían ustedes para saber si esos 1000 datos están uniformemente distribuidos o no? Entonces vamos a pintarlos. Vamos a pintarlos. Entonces lo voy a redireccionar a la datos random.txt. Listo. Ahí ya está. Y lo vamos a dibujar. Antes de dibujarlo, quiero que ustedes piensen un momento qué va a salir, porque solo es una columna. Entonces, pilas, cuando solo es una columna, Genuplot lo que hace es coger como el número de fila y eso tomarlo como el eje X. Y en el eje Y pintar los datos. Entonces, ¿ustedes qué creen que va a salir en esta gráfica? Chicos,
Pues yo ya lo grafiqué y sale pues en el eje X los números del 1 al 1000 y en el eje Y pues a lo largo o sea, sale todo distribuido como un desorden ahí, digamos que todo está lleno con la misma densidad de puntos o algo así. ¿Y eso tiene sentido? Sí. Vamos a ver lo que le está diciendo. O sea, tiene que salir una nube de datos uniformemente distribuidos verticalmente y numerados pues del 1 al 1000. Vamos a ver qué sale. Ahí está. Esto es lo que te sale, ¿cierto? Ok. En un momento voy a hacer una prueba con ustedes en este mismo instante. Settings. Listo. Done. Chicos, por favor me confirman si me escuchan. Sí, profe. Sí, profe. Gracias. Se supone que desde este momento el sonido mío va a ser súper bonito, súper limpio, porque activé un programa, entonces necesito por favor que me avisen si escuchan un ruido diferente a mi voz, por favor. ¿Está bien? Listo, profe. Gracias. Yo ya probé esto, yo puse a la bebé aquí a llorar al lado mío el otro día y aún así no se escuchaba. No, no la hice llorar, no estaba llorando sola. Entonces, voy a ver si de verdad funciona tan mágicamente esto como dicen ellos. Dice, entiendo que es por la semilla. Claro, la semilla nos va a dar una diferente secuencia aleatoria, pero al final nos va a botar también datos así entre 0 y 1. La reproducibilidad, eso es para la semilla, exacto, pero miren lo que tenemos acá. Yo lo que espero es que los números entre 0 y 1 sean uniformemente distribuidos. Entonces yo esperaría que esta nube llenara como de forma eficiente y de forma uniforme los números entre 0 y 1. Entonces lo que podemos hacer es lo siguiente, poner más números. Entonces voy a venir aquí a FluBits. Uy, ¿qué pasó? Random. Y le vamos a poner que no ponga 1000 números, sino 10.000 números. Voy a volver a compilar. Voy a volver a compilar. Voy a volver a correr. No estamos utilizando un makefile, ¿no? Que al final todo esto deberíamos hacerlo con un makefile. Voy a volver a correr, listo. Y ahora voy a graficar. Y miren que ahora se ve, no sé si lo alcanzan a ver, ¿todos? ¿Alguien no ve mi pantalla? Sí, sí lo alcanzan a ver, listo. Entonces miren que ahora se ve como más denso, ¿cierto? Obviamente esto depende de los punticos que estoy utilizando. Si utilizo, por ejemplo, cuadraditos, utilizo, por ejemplo, asteriscos o bolitas, pues va a ir cambiando, ¿sí? Pero lo que ustedes pueden ver es que esto como que sí está llenando de forma relativamente uniforme los números entre 0 y 1. Ahora bien, eso es una verificación muy visual y entonces tendríamos que hacer algo más útil y lo útil será hacer como un histograma. ¿No les parece? Si hacemos un histograma de los números entre 0 y 1 y lo pintamos, eso sí nos debería mostrar una distribución relativamente uniforme. Hay algunas funciones por ahí que nos pueden servir para hacer histogramas, pero lo vamos a hacer desde cero. Desde cero. Entonces, vamos a hacerlo antes de que se acabe la clase. Y con esto, digamos, terminaríamos porque ya pueden, pues, ya saben cómo utilizar números aleatorios. Entonces, lo que voy a hacer es, vamos a vamos a utilizar un arreglo y vamos a hacer lo siguiente. Este n es como el número de muestras, pero esto es diferente al número de bins que yo quiero en mi histograma, en mi contador. Entonces vamos a definir aquí como const int nbins
Y vamos a ponerle, por favor, no muevan los cursores, los que tienen permiso de edición. Con int nbeans igual. Y le voy a poner que vamos a hacer 20 beans. ¿Listo? Vamos también a parametrizar ese mínimo y ese máximo. Const double min, bueno, xmin igual a cuánto por el pusimos, 0.0 y xmax igual a 1.0 para parametrizar completamente nuestro código. Xmin, xmax, y también deberíamos poner aquí la semilla, const int seed igual 0. Y ponemos esto con seed y miren que ya quedó pues completamente parametrizado como nuestro código. Voy a aclarar un arreglito acá. Del tipo double, lo vamos a llamar histo, de histogram, y lo vamos a declarar en el stack porque es chiquito, con un tamaño de nbeans. Ok. Y finalmente lo vamos a inicializar en 0 inmediatamente, así se pueden inicializar en 0 todas las casillas. Inicializamos el primero y todo el resto se llena de ceros. Entonces aquí lo que vamos a hacer no es imprimir esto, sino lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a ver en qué casilla cae. Entonces vamos a decir, por ejemplo, double R, al declararlo aquí adentro estamos diciendo es que este número solo existe dentro del for. Este número aleatorio pues lo acabamos de sacar. Y vamos a preguntar en qué casilla queda. Entonces, int bin igual. Y el bin sería coger R, restarle el xmin. Y lo dividimos. Y lo deberíamos dividir. Esto me da la oposición. Y deberíamos dividirlo entre estos bins que tenemos acá. Nos están diciendo como una resolución, ¿no? Entonces, const double de x. Esta es la resolución del histograma, de x histo, pongámoslo así. Esta resolución sería xmax menos xmin sobre nbins. Esta es como la resolución que tenemos. Nbins, no n. Listo. Entonces aquí dividimos entre dx y todo esto tenemos que convertirlo en un entero, truncarlo. Entonces de esta manera estamos sacando el bin al que le corresponde esta muestra R, empezando desde un xmin arbitrario. Aquí es 0, entonces esto no existiría, pero lo estamos dejando arbitrario, con una resolución de x, y esto nos dice en qué casillita caería. Y después simplemente lo que hacemos es coger nuestro histograma en ese casillita y le incrementamos en 1. Estamos incrementando simplemente como la cuenta, este es un contador por ahora. Y bueno, con esto ya quedaría. ¿Me hacen un favor? ¿Me pueden confirmar si están escuchando en este momento una licuadora y un niño corriendo? No se escucha. No, bro. No se escucha, ¿cierto? Listo, es mágico. Listo. Entonces, con esto estaremos contando y después pues deberíamos hacer otro for para imprimir nuestro histograma. Volvemos a utilizar el ii porque es local al for y menor que... Aquí estamos teniendo más muestras de las que queremos, debería ser menor o igual. Menor que nbeans más ii. Y aquí lo que vamos a hacer es std cout histo de ii. ¿Sí? ¿Alguien habló? Sí, en la línea 19 no es dx histo. Al final. La línea 19. ¿No es qué? Dx histo. De x histo, sí señor. Es de x histo, muy bien. Entonces, esta primera parte es simplemente para pedir los números aleatorios y ubicarlos dentro del bin que le corresponde a nuestro histograma e incrementar el histograma en esa zona. El histograma se inicializó en 0. Y esta segunda parte es imprimir ese contador, ese histograma. El
pero deberíamos imprimirlo en función de x, ¿no? X entre xmin y xmax. Entonces, a medida que nos vamos moviendo los bines, también va cambiando el x. Entonces, aquí podríamos ponerle que el x corresponde a xmin más y por dx. Luego que imprima un tab y luego que imprima esto. Entonces, esto que está acá es el x correspondiente a ese bin. Y luego imprimimos el contador correspondiente a ese bin. Y ya con esto estaría listo nuestro código, creo. Vamos a ver si esta monstruo compila. ¿Acabaron de escuchar a un niño gritando o no? Poquito. Un poquito, listo. Voy a compilar. Vamos a ver si esto compila. The X was not declared, claro, es de X histo, ¿no? La misma observación que me hicieron antes. Esto es de X histo. Compilo. Ahí compiló. Y ahora lo ejecuto. Y ahí me está botando una vaina rara, ¿cierto? Vamos a ver qué fue lo que hice mal. Ah, es que aquí me faltó incrementar ahí. No veo mi cursor. Más y, listo. Oye, más. No lo estaba incrementando, entonces se quedó trabado. Vamos a escribir g++, menos std igual a c++11 random.cpp. Y vamos a ejecutar a.out. Y ahí ya salió nuestro pequeño histograma. Y lo voy a redireccionar a datos new.txt. Y voy a abrir con GnuPlot. Le vamos a decir plot datos new.txt. ¿Y ustedes qué dicen? Vamos a ponerlo con líneas. Plot datos new.txt with líneas. ¿Ustedes qué dicen? ¿Que eso sí es una distribución uniforme? ¿Qué dicen? Vamos a ver, escriban en el chat o díganlo, en su opinión. ¿Esto es una distribución uniforme? Edison dice que sí. Sí y no. O sea, todo depende del zoom. Aquí estamos viendo un zoom muy cercano a 500, que es alrededor del número donde debería esto oscilar por el número de muestras que tenemos. Entonces, ellos más o menos se están distribuyendo, fluctuando alrededor de 500, pero es que tenemos un zoom muy grande. Si volvemos acá y le decimos, más bien, voy a quitarlo del keycaster que me está matando y no me deja ver ahí. Stopcasting, listo. Si hacemos más bien esto, plot, y le digo que entre 0 y 500 me pinte datos new.txt con líneas, miren que ahí se ve un poco más como si fuera una línea recta alrededor de 500. Obviamente lo dejé tapado, voy a escribirlo otra vez, 0, 0 y 550, un 10% más grande. Algo le pasó a mi consola y se volvió loca. Datos
new.txt, bien. Plot entre 0 y 550 datos new.txt. Y ahí está. De nuevo, como ustedes pueden ver, de acuerdo a este zoom que ya estamos haciendo mucho más lejano, pues sí pareciera que todos nuestros datos en este histograma se estén distribuyendo más o menos de manera uniforme. Entonces, aquí vimos varias cosas. Cuando tenemos números aleatorios es muy importante que ustedes primero definan la semilla, y esto ya vamos a verificar que nos va a dar más o menos lo mismo independiente de la semilla. Y lo segundo es que tienen que hacer como un histograma para ver si, si realmente la distribución es la que ustedes esperan. Entonces, lo último que quiero hacer es verificar que con otra semilla nos da igual. Entonces voy a ir aquí a Fluidbits otra vez, le voy a cambiar la semilla, le voy a poner 1, esos son números enteros, y vamos a ver qué pasa al haber hecho eso. Voy a compilar, ya se calmó. Voy a volver a correr, pero le voy a poner en datos new 2, y voy a llamar gnplot, y vamos a pintar ambos, datos new y datos new 2, con líneas, este también con líneas. Observen por favor que las dos están fluctuando más o menos igual, pero no son exactamente iguales. Ahora voy a quitarle este zoom que le tengo acá. Miren que cada semilla nos está produciendo una trayectoria diferente, pero en promedio, más o menos las cosas están dando bien. Entonces, ¿cuál es el truco? Uno, ¿cómo podría sacar barras de error de simulaciones del computador, siendo que el computador en principio le produce no siempre lo mismo? Es muy sencillo. Ustedes simplemente cambian la semilla de generador aleatorio, lo corren su programa con una semilla, les da una curva, corren su programa para otra semilla, les da otra curva o otro punto, y luego lo que hacen es promediar estas curvas, ¿sí? Y cuando ustedes las promedian, ustedes van a tener como estimar unas variaciones estadísticas de sus valores, y con eso van a tener como barras de error sacadas a partir de simulaciones en su computador. Entonces, siempre que tengan ustedes programas, estudios, lo que sea, que tengan que ver con números aleatorios, es muy importante que lo hagan para diferentes semillas, para verificar si esas fluctuaciones estadísticas están acotadas o si les dan cosas completamente diferentes. Yo viendo este código veo que las fluctuaciones están completamente acotadas, y yo lo que haría sería hacer esto 10 veces y luego calcular el promedio punto a punto entre todos esos datos, y con eso podría pintar una gráfica súper suave de los valores con sus barras de error. Eso tiene pinta de ser un programa que se les puede pedir en un examen o en una tarea, en el sentido en que tendrían que hacer esa simulación por cada semilla y luego hacer otro programa para analizar eso y sacar las barras de error, y al final esto les daría básicamente una línea recta que casi está alrededor de 500, con unas barras de error que van a ir disminuyendo con el número de muestras. Si aumentan el número de muestras, las barras de error son cada vez más chiquitas y así sucesivamente. Entonces, todo esto permite que ustedes estudien cómo serán las fluctuaciones en un sistema, y por eso este tipo de cosas aleatorias se utilizan en sistemas como donde haya fluctuaciones térmicas y cosas de ese estilo, como las simulaciones de tipo Monte Carlo. O simplemente fluctuaciones, no tienen que ser térmicas, simplemente fluctuaciones. Bueno, eso era lo último que quería mostrarles. Ahí les queda el código, lo pueden copiar, etcétera. Y bueno, no sé si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ya mismo, y si no, pues con esto terminamos nuestra clase. Profe, disculpa, en cualquier caso te podríamos escribir al correo si tenemos algún problema. Es que me quedé un poquito atrás y pues no sé si a la final todo funcione bien. Por supuesto, el video yo se los publico más o menos en la tarde en el canal de YouTube, y por supuesto que ustedes siempre pueden escribir al correo, y además es que esta es la única manera que podemos hacer ahora. Entonces, que me escriban al correo, y yo trato de responderles lo más rápido posible. También, si en algún momento tienen algún problema, digamos, en la máquina virtual y
Si no lo han podido resolver buscando en Google y eso, también pueden instalar Google Remote Desktop en Chrome y yo podría entrar a su computadora a tratar de ver. Eso ya requiere que estemos muy sincronizados, es más difícil, pero por ahora hagamos las cosas por correo y por supuesto, en cualquier momento pueden responder. Yo, pues si me escriben a las 11 de la noche o a la 1 de la mañana, porque ustedes son darks y no duermen y todo eso, que eso implica que se pueden enfermar fácil, pues no les voy a responder de una. Pero sí, escríbame que yo trato de responderles lo más rápido que pueda, por supuesto. Sara dice, si no se le especificara la semilla, ¿escogería una al azar o simplemente no correría? Si no le especifica la semilla, yo no recuerdo bien qué es lo que hace, pero me parece que él por defecto... nos tocará mirar la documentación, déjame ver. Déjame ver. ¿Dónde era que estaba esto? Yo me metí. Merchant Twister. Este es. Tan tan. Me parece que por defecto le escogí un valor. Seed. Set security state of the engine. Bueno, no sé, pero la forma más fácil de verificarlo es que no le pongamos nada y lo corramos 2 veces. Y si nos da lo mismo es porque él por defecto la está escogiendo. Ese ejemplo que estaba ahí en la presentación, acá, este ejemplo está utilizando como semilla un random device. Eso quiere decir que cada vez que se corre el código les va a dar completamente diferente. Pero eso realmente no es lo que queremos. Queremos que siempre nos dé con la misma semilla. Entonces, Sara, probablemente sí, pero la manera de verificarlo sería correr este código, borrarle esa parte de la semilla, quitarle la semilla y dejarle solo los paréntesis vacíos y compilarlo, correrlo 2 veces seguidas y ver si te da la misma secuencia. Si te da la misma secuencia es porque sí, él está generando la semilla internamente. Pero sí correría, yo creo que sí. Ángela Juliet dice, profe, ¿podrías volver a explicar el código para hacer el histograma? Me perdí. Listo, ya lo revisamos. Y Sara dice, listo, profe. Listo, entonces vamos a volver a Fluids. Mira, lo que yo estoy haciendo, o sea, ¿cuál es la idea de hacer ese histograma? Yo quiero partir el eje Y en, digamos, 20 casillas, que son estos bins que puse acá. Y eso quiere decir que cada bin está ocupando un espacio que, como estamos entre 0 y 1, que sería 1 sobre 20. Cada bin tiene ese ancho, que ese fue esa resolución que definí acá. El máximo menos el mínimo sobre el número de bins. Eso me dice qué tan ancho es cada bin. Yo lo que quiero es que cuando genero números, por ejemplo aquí en la grafiquita que tenemos antes, yo lo que quiero es que cuando genero números, digamos, entre 0 y 1, todos esos números que cayeron entre 0 y 1, entre 0 y 0.1, todos esos numeritos incrementen el bin que corresponde pues a esa casilla. Entonces yo lo que necesito hacer es saber, una vez generé un número aleatorio, en esta línea 18, una vez generé ese número aleatorio, en qué casilla cae. Entonces, ¿cómo calculo en qué casilla cae? Yo primero le hago el shift hacia 0, porque recuerda que ese xmin puede ser cualquier valor, puede ser 1, 3, 4, en este caso es 0, pero puede ser arbitrario. Entonces simplemente lo resto, eso ya me lo corre hacia 0, y luego lo divido entre la resolución. Entonces, si este número, por ejemplo, lo que estoy viendo, al dividirlo por la resolución, lo que estoy simplemente es mirando cuántas veces cabe la resolución en mi número, que es lo mismo que decir en qué casilla cae. Hagamos un ejemplo. Digamos que tienes números entre 0 y 1 y tienes 10 casillitas, o sea, la resolución es 0.1. Si tú tienes el número 0.55, ¿en cuál casillita caería? Entonces lo que haría sería 0.55 menos el mínimo que es 0, o sea, 0.55, y lo divides entre la resolución, que es 0.1. Eso te daría 5.5. Y lo truncas. Por eso lo estoy convirtiendo en entero. Eso te dice que cayó en la casilla 5. Entonces esta es una manera, dividiendo mi número por la resolución de mi histograma, en la que yo puedo saber en qué casilla cae. Y cuando yo sepa en qué casilla cae, que la llamo el bin, pues yo incremento. Yo dije, todos los números que cayeron en esa casilla, lo que voy a hacer es incrementar ese contador en ese bin. ¿Ya? Y entonces después lo que estamos haciendo es imprimir cuál es el X correspondiente a cada bin, que sería, si yo estoy en el bin 0,
pues digamos que yo voy a asociar al lado izquierdo de ese bin como mi número X real. Entonces, si estoy en el bin 0, pues el X asociado es 0. Si estoy en el bin 1, quiere decir que ya pasó un de X. Entonces, por eso es que aquí vamos multiplicando de X por Y. Si estoy en el bin 2, quiere decir que han pasado 2 veces de X. Bin 3, 3 veces de X, y así sucesivamente. Y para cada uno de esos bines estoy imprimiendo su contador. Entonces, con eso es que estoy logrando como pasar los números reales aleatorios a unas casillas enteras, o sea, discretizando y contando, y luego devolviéndome a volverlas a pasar a los números reales, indicando pues que cada bin le corresponde a este número X. Obviamente esto mejora de calidad si utilizo más bins, si le pongo 50 bins, por ejemplo, y si utilizo más muestras. Gracias, profe. Listo, con mucho gusto. Entonces, bueno, terminamos con esto. Queda grabado el video, se lo subo más tarde cuando me llegue la grabación de parte de Google. ¿Qué les queda a ustedes de tarea para que practiquen? Ya les dije más o menos cómo podría ser una posible tarea, un posible examen, que es utilizando diferentes semillas, después calcular cómo serían las barras de error de esos datos y cómo disminuyen esas barras de error con el número de muestras. Y lo segundo, pues que practiquen con otro tipo de distribuciones aleatorias, por ejemplo, con distribuciones aleatorias tipo exponencial, o Bernoulli y ese tipo de cosas que están ahí. Y con eso pues ya pueden, ya se han dado cuenta más o menos de qué es lo que pueden hacer, al menos matemáticamente, con la librería estándar. Cuídense, aíslense en la medida de lo posible, su familia. Si alguno tiene de todas maneras algún inconveniente muy fuerte, contacten a Bienestar para ver cómo les puede ayudar la universidad bajo esta restricción de movimiento. Y tómenselo en serio. Nuestro sistema de salud está muy precariamente preparado para lo que se viene y probablemente la otra semana vamos a estar en una situación completamente diferente a la que estamos hoy, así como la semana pasada estábamos en algo diferente a lo que estamos hoy, pero la diferencia va a ser mayor. Esperemos que no sea grave, pero por ahora hagan lo que está en sus manos, que es quedarse en la casa, ¿sí? Y, y ya. Entonces, bueno, muchos éxitos, que estén muy bien. Gracias, profe, chao. Hasta pronto, que estén bien. Gracias por su asistencia. Claro, lavarse las manos seguido y bien lavadas, ¿no? Hasta pronto, que estén bien.